vinculadas a la semana 15, a la semana 16 y a la semana 17. Vamos a tratar de abarcar la extensa teoría que tiene. Ya, primero, la deuda pública. La deuda pública es el conjunto de obligaciones que tiene el Estado peruano con acreedores internos o acreedores externos. El tipo de deuda más común que el Estado peruano realiza es a través de la emisión de bonos soberanos y los emite en forma de deuda, ¿ya? Sin embargo, esta deuda pública se puede desdoblar en dos: una deuda pública interna, personas de adentro, nacionales, empresas privadas peruanas, compran deuda, pero están en el Perú, y otra deuda pública externa, que los compran gobiernos extranjeros, por lo general, o unas instituciones financieras, las cuales te dan dinero, ya. Entonces acá ya encontramos una división muy importante. Si vemos en el siguiente cuadrito, nos damos cuenta que en vez de que la deuda disminuya, la deuda aumenta con el tiempo y esto trae consecuencias a largo plazo. Ya, ejemplos de deuda pública: créditos, que son ingresos; bonos del tesoro, que son eh, es una forma de emisión de deuda, ¿no? Me refiero a Banco Central de Reserva del Perú, bonos de la deuda agraria, que también son sujetos a compra. Los bonos de la ONP también son sujetos a compra en forma de deuda. La ONP representa al Estado, no se olviden. Deuda pública, acá tenemos algunos organismos internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, también tenemos el Banco Mundial, ¿ya? Tenemos también otras organizaciones, el Club de París. La deuda se puede dar en cualquiera de las monedas que están viendo ahí en la pantalla: dólares, euros, yuanes, ¿ya? O soles, o su equivalente en dólares, que es la moneda internacional, digamos, de mayor circulación en el mundo. Características de la deuda pública total: es un problema agudo en países subdesarrollados. En general, la deuda afecta a todos los países. Si me pongo a hablar de un país endeudado, el país más endeudado es Estados Unidos. Y hasta yo tengo entendido la primera potencia, ustedes también lo saben, ¿no? Claro, solamente que más difícil es pagarlo para los países subdesarrollados. Forma de manifestación del dominio económico financiero en países capitalistas. Básicamente, si tú te encuentras en una posición difícil de pago, el FMI tiene tres características: Fondo Monetario Internacional. El FMI te presta dinero. Si tienes problemas de pago, el FMI te indica cómo debes de manejar tu economía. Eso es una forma de manifestación del dominio económico financiero, ¿ya? Y también el FMI, si eres deudor, ¿ya? Te pide que des facilidades a ciertas empresas de gran envergadura, ¿ya? Facilidades para que se instalen, es decir, patrocina empresas grandes. O sea, su servicio no solamente se dedica a prestarte dinero. Círculo vicioso, porque en el tiempo este aumenta. Vamos a ver las causas. Desarrollo de capital y nuevos mercados en el mundo, patrocinados por el FMI a los países deudores, que obviamente tienen que obedecer, ya. Generalmente esto no es de conocimiento público. Naturaleza dependiente de las economías de países subdesarrollados. Hay que financiar, ¿no? Como se dice, la balanza de pagos. Y bueno, no podemos llegar al final con un déficit, ¿no? Acá tenemos una causa: déficit fiscal. Hace relación al fisco. El fisco es la recaudación tributaria. Por otro lado, tenemos insuficiente capital de un país, ahorros bajos, inversión baja. Las consecuencias es el gran servicio de la deuda pública externa, que en el tiempo crece, y muchas veces las autoridades de turno, para salvar la circunstancia, palean una deuda que se está pagando en 30 años, lo palean a 50 años, ya.
Incapacidad de pago se dio en el gobierno de García. El gobierno de García se negó a pagar la deuda pública. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que hubo una especie de cierre de fronteras económicas. Ningún producto salía o entraba al país y esta situación era insostenible, así que Alan García tuvo que retroceder riesgos en economías por incremento de tasas cambiarias. Si tu deuda es en dólares y el tipo de cambio aumenta, entonces tu deuda aumenta, ¿ya? En una situación de bloqueo económico, ya tus soles no te van a servir, ¿no? Más bien tus dólares sí, aunque van a estar escasos, déficit y crisis fiscal, hay que también tener la idea de proyectarse en el tiempo. No te vas a dar cuenta en diciembre del año en curso que vas a llegar al final, 31 de diciembre o 30 de diciembre, con déficits, ¿ya? Puedes anticipar que forman el FMI, porque el FMI ¿ya? Se financia con cuotas de los países que hacen préstamos de ella, genera presión tributaria, la SUNAT quiere más impuestos y una mayor presión tributaria involucra la creación de impuestos, impuestos como el impuesto a la riqueza, que es una bandera política de muchos candidatos presidenciales. Ya digamos que es populista, probablemente. Disminución del salario real, es que no puedes comprar, ¿no? Lo que tú intentas comprar, una economía que está castigada por no pagar la deuda, ya, son las consecuencias. Esos productos no llegan al país. Y si llegan al país, llega con montos más caros, ¿no? Entonces lo que puedes comprar ya no es igual en el tiempo. Renegociación y financiamiento. Ya, aquí vamos a colocar algunas ideas claves. Cuando hablamos de renegociación, hablamos de un mal, vamos a cambiar de letra, mal pagador. Aquí en la renegociación se modifican las tasas de interés y se modifican los plazos de pago. En una refinanciación, aquí hablamos del buen pagador, ¿ya? Acá en la refinanciación se financia una deuda con una deuda vieja con una deuda nueva, ¿no? Es un recálculo, es un recálculo a una deuda. Se reemplaza una por otra. Esto se da cuando eres buen pagador y obviamente tienes ese beneficio. Condonación, perdón total o parcial de la deuda. ¿Quién lo hace? Ningún inversionista extranjero te va a perdonar deuda. No te van a perdonar ni siquiera un dólar. Profesor, ¿y por qué existe el concepto? El concepto existe porque las condonaciones lo pueden dar los gobiernos extranjeros. Pueden, como gobierno, tomar esa decisión, perdonarnos parcialmente la deuda, ¿no? Digamos que podrían ponerse de acuerdo para beneficiarnos. Entonces, esto de acá es muy importante. Ya. Entonces, ya, la Iglesia Católica también siempre incentiva a que los gobiernos perdonen parcialmente la deuda de los países pobres, porque un poco que los asfixia, ya, y acá tienen y la imagen, ¿no? Como la deuda pública sobrepesa a los gobiernos. El Club de París, básicamente es una asociación informal de países acreedores de la deuda. Acá tenemos a Francia, a Estados Unidos, a Reino Unido, ya, a Alemania. ¿Por qué habría la necesidad de reunirse? Bueno, lo voy a poner ahí en la presentación. Hay la necesidad de reunirse para coordinar qué cosa,
coordinar bloqueos eco- económicos, la necesidad de reunirse para coordinar bloqueos económicos, obviamente, a los países que no quieren pagar la deuda, ¿ya? Es un castigo a países que no quieren pagar la deuda. Y acá se reúnen de manera informal, conversan muchas cosas, ¿ya? Acá también se llega a acuerdos. Muchos países deudores. Acá se reúnen los países que básicamente son más acreedores. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que los mismos países acreedores al mismo tiempo tienen deuda con otros países que son acreedores y podría decir que los mismos que están sentados en la misma mesa. ¿Ya? Solo que su deuda no es comparable con, digamos, acá, Club de París, el concepto es como una coordinación para castigar a otro país, el comercio internacional. El comercio internacional surge de la necesidad de cada país de surtirse de bienes que no se producen en el mercado local, ¿ya? Acá hay un movimiento de factores productivos, ¿ya? Factores productivos, ¿ya? Acá también se analiza la normativa del país al cual vas a llegar, ¿no? No vayan a pensar que en todos los países el impuesto es igual, no es así, no es igual. Los impuestos que se aplican en el Perú y se aplican en otro lado del mundo no son para nada necesariamente iguales. Mucho cuidado. Comercio interior, interior oriente, se intercambian bienes, servicios, capitales. Esto pasa más o menos por la regla de la división de trabajo que hablaba Adam Smith. Las personas se especializan. Ya, pero en un comercio internacional, los que se especializan ya no son las empresas, los que se especializan son los países, ¿ya? Esto entre el Perú y el resto del mundo, el resto del mundo y el Perú. Ahí tenemos en siglas, en inglés, la OMC, Organización Mundial del Comercio, y también tiene que ver SUNAT. ¿Qué tiene que ver SUNAT con el comercio internacional? Bueno, date cuenta que SUNAT es aduanas también, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Aduanas ve todo lo relacionado con el comercio internacional, ¿ya? Entonces, es su potestad. Para eso ha sido creada. Diferentes niveles de producción. ¿Cuáles serían las causas de un comercio internacional? Bueno, nuestra plataforma productiva como país es precaria, ¿ya? No podemos producir muchas cosas en el país, aunque quisiéramos. ¿Tenemos la materia prima a la mano? Probablemente que sí, pero hace falta la inversión y también la capacidad del propio pueblo peruano para aprovechar sus riquezas. En este caso, podía yo aducir riquezas biológicas, ya. Por ejemplo, acá el país vende harina de pescado al exterior, pero importamos autos que no producimos, ya. O sea, traemos lo que no producimos y mandamos lo que otros países necesitan, ya. Deficiente autoabastecimiento. No existe todo país, ya, que se pueda abastecer y podemos generar dependencia en la cadena de suministros. Deficiente autoabastecimiento. Podemos hacer alusión cuando dice genero dependencia. Voy a poner el ejemplo de los fertilizantes rusos, ¿ya? El mayor productor de fertilizantes con los cuales se abonan a las tierras agrícolas son de producción rusa, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con dependencia? Y también qué tendría que ver eso con la guerra. La guerra está ahí y la guerra hace que ese fertilizante va a estar más caro, porque no solamente es más peligroso que un buque llegue de Rusia hacia el Perú en estas condiciones donde hay sanciones al comercio ruso por parte de algunos países de Occidente. Y
Muchas veces estos buques que vienen desde Rusia tienen que ser acompañados de otros buques militares, bueno, básicamente para que nos los decomisen, demostrando una fuerza militar naval, ¿ya? Cuando hablamos de gustos y diferencias, perdón, gustos y tendencias, hablamos de modas. Y la moda también es una tendencia en el comercio internacional. La gente quiere, digamos, por su propia forma de ser, está buscando la última versión de un iPhone, la última versión de una consola de PlayStation. Muchas veces esto de acá no se estrena en el Perú al mismo tiempo que en el mundo. Hay un retraso. Y eso también origina el comercio internacional. El comercio internacional origina que las personas hagan esos productos, se compren por adelantado a la fecha de lanzamiento en un propio país, ¿no? Entonces también es un factor subjetivo, ¿ya? Condiciones de producción. Las empresas que se van a instalar acá en el Perú tienen que tener acceso a los recursos naturales, acceso a la mano de obra. Pero también hay que tener mucho cuidado porque acá, no en todos los países, acá en el Perú hay una ley que se llama la ley de consulta a prueba. Tú tienes que básicamente decirle, ¿no? Decirle qué cosa, profesor, decirle al pueblo, a la vecindad de ese lugar que pretendes explotar, ¿no? Que está rico en minerales, una ley de consulta previa. Les preguntas, ¿quieres o no quieres que se haga este proyecto acá cerca de tu zona, a un par de, una distancia de 2 kilómetros probablemente? El pueblo decide, el pueblo se dedica a la agricultura, a la ganadería, se van a ver perjudicados. Estas cosas se negocian y se conservan porque las empresas mineras, como ustedes comprenderán, generan trabajo, generan desarrollo. También el trabajo se divide en trabajo directo y trabajo indirecto. Entonces, todos los países no te la ponen igual, ¿ya? Entonces, se busca también mano de obra barata, pero probablemente contrates a gente de la zona. ¿Por qué? Porque ellos también pueden influir en tu producción, ¿no? Desde el momento que te pueden bloquear calles. El concepto de costo de escala está vinculado, perdón, el concepto de economía de escala está vinculado a costos bajos. Entonces, acá tenemos, China produce grandes cantidades con mano de obra barata. Hoy día, China ha sido desplazada en lo que se refiere a mano barata. Ahora es India el país con más mano de obra barata. Más bien, China se ha convertido en una potencia económica actualmente y en una potencia militar a mediano plazo. Y va a desplazar, o ya está desplazando, al hegemón, los Estados Unidos de Norteamérica. Ventajas absolutas. Alan Smith: nunca intentes hacer en casa lo que nada cueste hacer con más que comprar. Los países deben producir los bienes donde son eficientes. Ya, pero acá que tengo, con respecto al costo, yo voy a elegir el costo más bajo, ya, porque es con respecto al costo. El país N tiene ventaja absoluta al producir A, ya, y el país M tiene ventaja absoluta al producir B. Los 4 soles son cantidades bajas. Son las ventajas absolutas. ¿Eficientes? ¿Eficientes en qué, profesor? Eficientes en costo. ¿Qué nos dice David Ricardo? Exportas producto que tienes las facilidades para producir a costos bajos y traes insumos que básicamente te cuestan acá en el Perú un costo alto, ¿ya? Eso significa, ya, respecto al nivel de producción, aquí nos damos cuenta que M produce más A que N, ¿ya? Entonces,
¿Qué te quiero decir? País N, no produzcas A, porque país M produce produce más en comparación a lo que tú produces. Entonces, país N, dedícate a otra cosa. El país M produce menos unidades de B, ya, que el país N. Entonces, acá decimos lo mismo. Conclusión. País M, dedícate a producir A y país N, dedícate a producir B. Así es simple. Pero claro, ustedes están viendo los datos ahí, ya, pero vas a competir con alguien que puede producir más utilizando los mismos recursos, ¿no? Y si son países vecinos, entonces, digamos que no te va a salir mucho a cuenta. El término de país especializado, básicamente, en muchos países se caracterizan por, voy a poner de ejemplo el caso japonés, ya, en que se ha especializado, exporta servicios en entretenimiento de estos dibujos animados que nosotros conocemos como animes, ¿ya? Es un país que se ha especializado en eso. Es una industria millonaria, ¿ya? No vayan a pensar que un par de películas, una tal cantidad de series, no, son de hace ya mucho tiempo. Que Japón hace más de, pues, 50 años tiene produciendo dibujos y les da los derechos de autor a muchas televisoras y también tienen que pagar derechos de autor esas empresas de juguetes, ¿ya? Empresas de juguetes, empresas que hacen envases con logotipos que tienen que pagar marca registrada, ¿ya? Importar insumos caros en el país de origen y baratos en el extranjero, ¿ya? Como el ejemplo es un ejemplo, hay un aditivo de la cerveza que se llama lúpulo, y el lúpulo es acá es caro y en Argentina es barato, ya, pero acá es caro no porque se produzca acá, sino porque hay distribuidoras pequeñas que se lo traen de Argentina. Tenemos la presencia de la Unión de Cervecerías Bacus, ya, entonces, ¿qué cosa? Bueno, hay para todos los gustos, ya, se lo trae de Argentina y estas pequeñas distribuidoras suministras a quienes te deben saber que acá en el Perú, en la ciudad de Lima también, hay cerveza artesanal, necesitan lúpulo, pero no en las grandes cantidades que necesita la Unión de Cervecería Bacus. Por eso existen estas distribuidoras, pequeños emprendimientos que alientan a la producción de cerveza. Ventajas competitivas, producir con características superiores a la competencia, haciendo uso de la tecnología para generar bajo costo calidad. Calidad es hacer las cosas con atributos, hacer las cosas con diferenciación. Bajo costo es producir a un costo en el cual las personas podían incurrir, ¿ya? Porque algunas veces no hay suficiente dinero. Entonces, el perfil del peruano es sacrificar la calidad de sus costos. En el caso de la segmentación, básicamente, a ver, ¿cómo explico toda la segmentación? Mi público es una dama entre 18 y 30 años que usa un determinado tipo de cosmético, ya en particular, ya que tiene un color en particular, que incide visitando ciertas tiendas, ya de ciertos distritos tales que se consideran como pudientes. Lo que estamos haciendo, estamos segmentando a nuestros clientes. ¿Por qué razón, profesor? Porque si nosotros queremos saber de empresa, nosotros debemos necesariamente saber las características de nuestros clientes, ¿ya? Eso también es una estrategia en las ventajas competitivas. La segmentación, lo que estoy haciendo es segmentar. Las exportaciones tenemos tradicionales y no tradicionales. Acá tenemos a las tradicionales, hacemos alusión a la minería, ¿ya?
digamos que poseen un escaso valor agregado y sus precios se fijan en el mercado internacional. Lo voy a poner como ejemplo el cobre, ya ver quién explota el cobre, minera las bambas, ya. Producimos el 1% del cobre mundial, ya. ¿Quién pone el precio del cobre? ¿Las bambas o el mercado internacional? Ya ustedes ya se dan de cuenta cuál es la respuesta. Más, digamos, se dejan guiar por el precio del comercio internacional, porque básicamente este es el precio de la competencia. Los no tradicionales tienen un alto valor agregado. Históricamente no se transaban con el exterior. Son de las últimas décadas. Textiles, obviamente textiles especiales, artesanías especiales como los huacos. Cuando hago alusión a espárragos, alcachofas, frutas, ¿no? No vaya a pensar que son los bienes agrícolas tales y como los encuentras en la naturaleza, porque estamos hablando de valor agregado, ¿ya? Entonces acá estos pueden ser conservas y los he visto, ¿no? Yo acá en el supermercado Metro he visto con mis propios ojos conservas de espárragos, conservas de alcachofas y conservas de frutas, ¿ya? Y tiene un valor agregado mucho mayor, por si acaso, ¿ya? No es lo mismo. Las importaciones generalmente se dividen en tres de insumos que se necesita en el empleo de la producción de otros bienes, como es el caso de las industrias que necesitan combustible para poder producir energía cuando están en el interior del país, en una zona donde no se conecta la energía con la ciudad. Entonces, esa gasolina se puede convertir en un motor de combustión para generar electricidad, bienes de consumo, los cuales satisfacen de manera automática nuestras necesidades. Y por otra parte tenemos bienes de capital, ya que estos bienes de capital son bienes que nos permite producir otros bienes, ¿ya? Entonces, digamos, tienen un valor en el mercado. Básicamente podemos traer estas tres cosas del extranjero, ¿ya? Tenemos acá elementos del comercio internacional, las famosas divisas, ya que son monedas convertibles. Tenemos una cesta de cinco monedas: el dólar, el euro, el yen, el yuan y la libra esterlina. El tipo de cambio es la expresión de dólar a soles. Los aranceles son impuestos a las importaciones. Las reservas internacionales básicamente son nuestros ahorros. Y los derechos especiales de giro actúan como dinero cuando el FMI realiza préstamos al país no en forma de dólares, sino en forma de documentos especiales que nosotros le llamamos derechos especiales de giro. Ya, pero ahí ven ustedes abajito una fotito. Y esa fotito de ahí es un documento. Y si se dan cuenta, ya, ese documento, si es que se dan cuenta, tiene sellos, tiene símbolos y también tiene firmas, ya, mucho cuidado. Entonces es un documento, es la representación física de un derecho especial de giro que emite el FMI para solucionar problemas de balance de pagos cuando se encuentran o cuando están a punto de encontrarse en déficit. Como un Estado se da cuenta cuando está a punto de encontrarse en déficit, ya, no crean ustedes que en diciembre, al final del año, se van a dar cuenta que van a estar en déficit. Eso no es así. Se dan cuenta con mucha anterioridad. ¿Ya? Organización del Mundial del Comercio. Muchas veces se pronuncia ante contingencias, desacuerdos entre países. ¿Ya? ¿Quiénes rigen la norma entre los países? Su objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible
y libre posible. Ya ahí tenemos a la OMC con sede en Ginebra, ya, miembros 164, ya. Acá tenemos una noticia. La OMC autorizó hoy a la Unión Europea imponer sanciones comerciales a Estados Unidos por el valor de 4.000 millones de dólares por los subsidios indebidos de este último en favor de su constructor aeronáutico Boeing, ¿no? Acá está la disputa Boeing, Airbus. Entonces, la Unión Europea no vayan a creer que no se da cuenta de que Estados Unidos está subsidiando la producción de aviones. Y por eso sus aviones, ¿qué cosa? Sus aviones son más baratos que los aviones europeos. La Unión Europea actúa, obviamente, protegiendo su industria nacional, se entiende, y ahí está la OMC, ¿ya? Por eso ponemos acá que se ocupa de las normas que rigen entre los países. La OMC es básicamente una dependencia de Naciones Unidas, la ONU. Por otra parte tenemos la balanza de pagos. Ya, balanza de pagos básicamente representa las transacciones que hace el Perú con el resto del mundo y las transacciones que hace el resto del mundo con el Perú. Ya, y acá hay mucha información. A ver, señorita Dayane, puede preguntar, señorita Dayane. Bueno, señores, ustedes me pueden preguntar en cualquier momento levantando la mano. Ahí sí me doy cuenta que me están preguntando algo, ¿no? Por si acaso, vamos a definir lo que es balanza de pagos. Ya. Hay ciertas operaciones entre los países. Acá en la balanza de pagos, vamos a poner acá que ponemos solo se registra las operaciones entre residentes y no residentes. Visto de una manera más simple, solo se registra las operaciones entre peruanos y extranjeros, personas naturales, personas jurídicas de dentro y de afuera. Ya, la balanza de pagos es desarrollado por una metodología y esa metodología es calculada por el FMI. Ya, mejor dicho, el FMI te entrega un manual para que el Banco Central de Reserva utilice esa metodología y elabore la balanza de pagos. Vamos a poner por acá el Banco Central de Reserva del Perú en base a un manual, ya, elabora la balanza de pagos. Ya. Esta metodología de elaboración de la balanza de pagos es seguidos por los países de la región y eso me da ciertos beneficios, porque si los otros países de la región, y faltaba la palabra FMI, si los otros países de la región también usan el mismo manual, quiere decir que yo puedo comparar las economías. Podría comparar la economía peruana con la economía chilena. Para comparar qué cosas, profesor, el superávit de balanza comercial, que como ustedes comprenderán, se traduce en variación de las reservas internacionales.
netas es muy importante. Puedo comparar al Perú con el Brasil. Profesor, tienen áreas distintas. Sí, pueden tener áreas distintas, pero balance de pagos me guío por el número, ¿ya? Y ese número, si yo lo desgloso, puedo saber que el Perú está produciendo, exportando más de algo en particular que Brasil no lo hace, ¿ya? Entonces hay que saber qué cosa, profesor, saber este tipo de movimientos, sobre todo como estudios para aquellas personas que se quieren especializar en economía, ¿ya? Cuando digo transacciones económicas, hago alusión a bienes y servicios. Cuando hablo de transacciones financieras, ¿ya? ¿De qué hablo? Bueno, hablo de capitales financieros, es el dinero, ¿ya? Cuando hablo de transferencias corrientes, yo hablo de donaciones y remesas o el valor que equivale, ¿ya? Bueno, y esta grafiquita, este simbolito te dice mucho, porque te está diciendo que a nivel mundial vas a crear una especie de balanza abstracta donde vas a comparar los ingresos con nuestros egresos. Bueno, esto es lo que habíamos dicho acerca del FMI. El manual en base al cual yo estoy haciendo alusión es el sexto manual de balance de pagos del FMI. Profesor, ¿por qué sexto manual? Sexto manual porque las cosas se mejoran en el tiempo. ¿Se mejora qué? La metodología, pues, ¿no? De hacerlo. Esto es un indicador, ¿no? El INEI, perdón, el Banco Central de Reserva lo toma como un indicador macroeconómico y contable. Acá se registra absolutamente todo, bienes y servicios, ingresos, oro, capital, transferencias, que ya le puse los ejemplos, entre personas residentes de un país, ya, que pueden ser personas naturales como todos nosotros, que tenemos nuestro DNI peruano y podemos acercarnos a la SUNAT para tramitar un número de RUC. Y las personas jurídicas que también tienen número de RUC, pero ya no son personas naturales porque tienen empresas, ¿ya? Y aquí también las entidades públicas y entidades privadas también meten su cuchara en el comercio, ¿ya? En la balanza de pagos, ¿no? Porque las instituciones públicas, como el mismo BCR que te elabora esta metodología de balance de pagos, también se encarga de administrar nuestras reservas internacionales. ¿Ya? Entonces es muy importante, ¿ah? Muy importante. Las empresas privadas también se prestan del extranjero, ¿no? No vayan a pensar que por estar en el Perú una empresa privada está limitada a prestarse dinero del BCP, del BVA, del Scotiabank, del Interbank. No necesariamente. Estamos en globalización, ¿no? El Perú es parte de la aldea global, todas las distancias se minimizan, ya puedes hacer relaciones económicas, financieras con otras entidades. Aquí solamente va operaciones monetarias, acá no se escribe letras, acá no se pone como donaciones frazadas, ¿no? No se pone 1000 frazadas, se pone lo que vale esas 1000 frazadas, ya. El momento en el cual se analiza la balanza, ya, entonces eso es un diagnóstico de un momento en particular. Esto yo lo llamaría toma de decisión en tiempo real, ¿ya? Para corregir desviaciones con respecto con el exterior. También para el mismo caso de saber si en diciembre voy a llegar en déficit, ¿no? Entonces yo tengo que tomar decisiones antes. ¿Antes de qué, profesor? Antes de eso, pues. Antes de que llegue diciembre y esté en déficit porque voy a estar en problemas. Tendría que tocar la puerta del FMI unos meses antes, ¿ya? Para corregir estos desajustes.
¿Desajustes en qué, profesor? Bueno, básicamente los desajustes en la balanza de pagos, ¿ya? El dinero que gana un país por exportaciones, ingresos por préstamos, que son deudas, ya. Estas deudas se convierten en dinero que se gasta en el futuro. Ese préstamo hoy en día es un ingreso y el día de mañana es un egreso que se paga por partes. Ingresos por inversiones. Y acá hay balanzas que están vinculadas a cierto tipo de inversiones. El dinero que gasta un país también es una inversión y se puede tener en el exterior. Porque si fuera dentro del Perú, no vendría que estar registrada en la balanza de pagos. Porque acá solo se lanzan en la balanza de pagos. Vamos a ponerlo por acá. Solo se registran transacciones entre residentes y no qué cosa, no residentes, ¿ya? ¿En dónde, profesor? Vamos a ponerlo por acá. En la balanza de pagos. Entonces, transacciones entre peruanos no se registran. Transacciones entre extranjeros no se registran. Se registran transacciones entre residentes y no residentes. El criterio que yo debo usar es el año, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Al año, puntos suspensivos, ese extranjero en el Perú pasa a ser de no residente a residente. Ese extranjero, que me equivoqué, en el Perú pasa a ser de no residente a residente. ¿Qué más tenemos? Al año, ese peruano en el extranjero, ya, coma, extranjero, pasa de ser residente a no residente. En estos dos casos, en estos dos casos, para la economía peruana. Cuidado con el análisis que se hace, ¿no? El análisis es el siguiente. El análisis es este de acá. Ese es el análisis. Residente y no residente. Mira. Mm. Estructura de la balanza de pagos. Básicamente, registros de las operaciones se basan en el principio de contrapartida doble. Tenemos créditos. Son las operaciones que se generan ingreso de divisas al país. Ya. Débitos, operaciones que implican una salida de divisas del país. ¿Qué es una divisa? Es un dinero de convertible de aceptación internacional. Ya, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. La divisa, acá, divisa, voy a hacer dinero usado, usado en el comercio internacional, ¿ya? Es una cesta de cinco monedas, que ya la hemos visto antes. El dólar, el euro, el yen, el yuan y la libra esterlina.
Esas son las divisas, pero son divisas convertibles. Divisas convertibles. ¿Qué razón, profesor? Porque se pueden convertir en la moneda en el cual vamos a dirigir nuestra inversión como la moneda del país que está recibiendo, ya, que está recibiendo, estamos haciendo negocios en el extranjero, ya, ya, sea entrada o sea salida, sigue siendo divisas, ya. Acá en el Perú hay mucha gente que viene con sus divisas, ya, viene con sus euros, ¿no? Ustedes no aceptan euros, ya, pero hay dos tipos de banca, mejor dicho, hay dos tipos de mercados de cambio paralelo, ya. Uno son los bancos, ya, pero usted también se habrá dado cuenta que en la calle encuentran a chalequeros, ¿no? Los famosos cambistas. Mercado paralelo de dólares le llaman, ¿no? Estas personas ya han ido desapareciendo por una cuestión de la extorsión y la delincuencia. Sin embargo, hay algunas casas de cambio que todavía sobreviven, ya no son cambistas en la calle, pero son locales, que encontramos en el centro de Lima, en que probablemente un extranjero, si es que está bien enterado de estas cosas, le convenga cambiar sus dólares en Girón Ocoña, donde ahí se concentran las casas de cambio, que en el banco. Puede salir perdiendo o en el banco. O sea, es un mercado paralelo el tipo de cambio. Acá tenemos la balanza de pagos y las subbalanzas. Balance de cuenta corriente, balance de cuenta financiera, balance de financiamiento seccional, flujo de reservas netas, balance de errores u omisiones. Acá tenemos en la balanza de cuenta corriente otras subbalanzas. Registra vamos a poner la balanza de cuenta corriente, transacciones monetarias, bienes, servicio, rentas, transferencia de un país y el resto del mundo. La balanza comercial solamente registra bienes, solo bienes, no se equivoquen, solo, solo bienes, ¿ya? Acá la balanza comercial tiene un resultado. Balanza comercial es el resultado de las exportaciones medidos a nivel de FOB, que ahorita les explico, menos las importaciones medidos a nivel de FOB. FOB significa Free on Board. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este concepto? Es que muchas veces esos productos que tienen un precio, pero tienen el precio en su país de origen. Entonces hay que trasladar ese producto. Y si ese producto se traslada, va a costar más caro que el valor que indica en la página web. ¿Ya? Entonces ya hay unas plataformas que ya están, digamos, preparadas para que tengan como datos el valor FOC dependiendo de la distancia de la empresa comercializadora al punto de destino. El valor FOC es distinto. Por lo tanto, vender un producto a España y vender el mismo producto a Perú de una tienda comercial que está en China probablemente sea distinto. Porque acá, como pueden ver, a ese precio le voy a añadir el costo del flete, que es el costo del transporte. También le puedo añadir el costo del seguro, si es que hay un siniestro y esa embarcación, ese buque se hunde, y otros gastos necesarios, como en algunos casos los estibados, que en algunos lugares se usan como dinero para poder bajar ese container de ese buque y ponerlo en puerto. ¿Ya? O sea, la idea es ponerlo en puerto. ¿Para qué, profesor? Para que nosotros podamos llevarlo, ¿no?
Ya, aquí hay un grafiquito que es, bueno, he compartido. Hay un color naranja, un color celeste, ¿no? La obligación del vendedor desde la fábrica, transporte, almacén, muelle y que puede llegar por vía marítima, terrestre o marítima, ya, de ahí ya la obligación del comprador, ¿ya? Puerto de destino, tiene que pagar para que le bajen ese producto. Desembarcación al muelle. Balance de servicios. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos los transportes. Hay navieras internacionales que nos hacen el servicio de mandar productos, bienes del Perú a otro país del mundo. Como estamos hablando de balance de pagos, las navieras son empresas no residentes y las empresas peruanas que utilizan este transporte son residentes. Los residentes y no residentes se anotan en la balanza de pagos. También tenemos los viajes. Generalmente se genera por turismo, ya en Cusco aproximadamente tiene 3 millones de visitantes al año. Esos turistas, ¿qué cosa? Esos turistas son los residentes porque no están menos de un año, pero compran productos de residentes, de los comerciantes, compran comida, compran textiles, ya compran guacos, también algunos originales y otros imitaciones, también compran muchas cosas, ya servicios de guía, tantas cosas, ya las comunicaciones, ya como comunicaciones en el sentido de contraparte de que cómo usamos el servicio de comunicación, o algunas veces nosotros queremos dar cursos o en su defecto recibimos cursos digitales, para ser más preciso, cursos virtuales que se dan en España y nosotros, como sabemos español, también nos podemos matricular, pero pues tendremos que pagar el equivalente a su moneda en soles. Ya, ahí está la balanza de servicio. Ya le he puesto un ejemplo. Los seguros y reaseguros. El seguro se activa en algunos casos cuando es embarcación, nunca llega al puerto de destino, entonces hay problemas. Ya, imagina que se inunde, ¿quién pagaría? ¿El demandante o el ofertante? Acá ninguno de los dos se hace responsable, se activa el seguro y devuelve el dinero a ambas partes. En los casos que los montos sean superiores, o sea, la pérdida tan grande y los seguros no puedan cubrirla, y obviamente demuestren que no puedan cubrirla, pasamos a los reaseguros, que es el seguro del, ¿qué cosa? Es el seguro del seguro. Son aseguradoras enormes y los seguros le pagan una prima. El concepto prima es el pago al seguro, pero este es el pago del seguro al seguro de seguros. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas que pueden asegurarse, servicios financieros, servicios informáticos, regalías, licencia, servicios empresariales, crear productos del extranjero, ¿qué tipo de servicio sería, no? Un servicio económico, básicamente. Porque trasladas, ¿qué cosa? Estás trasladando bienes o servicios. Balanza de renta de factores. ¿Qué factores, profesor? Capital, trabajo, ya. ¿Qué tienen por acá? Capital, trabajo, recursos naturales, ¿ya? Intereses de la deuda, ¿ya? Intereses de la deuda pública que genera el factor capital en forma de reservas internacionales, remesas de utilidades que generan las empresas, dividendos por inversiones, ¿ya? Renta por trabajo, rentas pagadas por el extranjero a residentes. Acá tenemos el caso del embajador. ¿Qué embajador, profesor? Bueno, ese es embajador, ¿ya?
es ese embajador cuyo pago lo recibe del gobierno de los Estados Unidos, un embajador de Estados Unidos en el Perú, su salario lo paga el gobierno extranjero, se anota acá, porque el embajador que tiene más de un año en el Perú se considera residente y el gobierno de los Estados Unidos no residente. También hay rentas de inversión, ya, los generados por movimientos de capital. ¿Qué más tenemos? Transferencias corrientes. Ya, esto hace lugar a mm, remesas, hace lugar a donaciones. Prácticamente esos dos. Y estos dos no tienen contrapartida, es decir, a un ingreso no le corresponde necesariamente un egreso, la balanza de cuenta financiera, ¿ya? ¿Acaso lo vemos? Anoten esto, préstamos, tenemos inversiones y tenemos amortizaciones. ¿Qué es una amortización? Básicamente es una disminución de mi pago mensual que yo tengo pendiente. Si yo tengo una deuda y quiero amortizarla, simplemente se hace un recálculo de la deuda. Cuando yo ingreso un dinero adicional, ya, al banco, el cual es el acreedor, me presento, ¿no? Mire, estoy pagando cierta cantidad mensual por ese departamento, 800 soles mensuales. ¿Qué quiero yo hacer? Bueno, quiero pagar menos. Te voy a dar un dinero para que me hagas un recálculo de la deuda. Te voy a dar 100.000 soles. Banco tiene que aceptar, está obligada por ley. El recálculo de la deuda hace que yo pague 600 soles mensuales por ese departamento. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es un recálculo de la deuda. ¿Ya? Dentro del sector privado encontramos operaciones realizadas por agentes privados. ¿Ya? También tenemos, compran bonos, sector público, desembolsos, amortizaciones, activos externos netos de afuera, ¿ya? Y capitales a corto plazo que son llamados capitales de paso, golondrinos. Esto se da ¿en dónde? En la Bolsa de Valores de Lima, ¿ya? Mucho cuidado. Y no pasa el año. Y si no pasa el año, ese extranjero que invierte en la bolsa de valores ya está en otra situación, como no residente. Y si compra acciones de empresas peruanas que son residentes. Y entre residente y no residente, sí se anota en la balanza de pagos. Ya, vamos a adelantar esto. Vamos a ver los ejercicios. Después de esta diapositiva. Balance de financiamiento seccional. Aquí, cuando hay problemas de financiación, antes de que llegue diciembre del próximo año, el FMI llega a un acuerdo para que emita derechos especiales de giro para al final del año no estar en déficit, sino estar en superávit, ¿ya? Muy importante para el Estado peruano que sus egresos no sean menores a sus ingresos. Balanza de flujo de reservas neto, ese es el resultado de la balanza de pagos. Cuando es en positivo, se incrementa las reservas internacionales y cuando es en negativo, disminuye las reservas internacionales porque tiene que hacer uso de las reservas para tapar esa diferencia que no puede existir, egresos mayores a ingresos, balanza de red de factores, aquí no se aplica el principio de contrapartida y hay alguna documentación que algunas veces no existe y muchos comerciantes en las fronteras, Tacna y Arica, quieren hacer pasar bienes nuevos por docena, por mayoría, nuevos en caja y que aduanas los detecta y los decomisa porque tienen que
decirnos en papeles de dónde vienen, cuánto cuestan y en base a eso aplicarle a aduanas aplicar arancel. Sin embargo, el peruano se las ingenia para que las actividades de aduanas en ese sentido no encuentren los productos nuevos en los buses que van de Arica a Tacna. Se las ingenian. Ya, ya, eso es un tema otro. Finalmente todo esto se llama contrabando. ¿Qué dice de Dayam? Dayan. Bueno, el narcotráfico también es una actividad sujeta a balanza de errores o omisiones. ¿Quién calcula este valor? Este valor, ¿ya? Es una estimación estadística que forma parte de la metodología. Este de acá se estima en base al, al manual de balanza de pagos del FMI, ¿ya? Pero es una estimación de tipo, ¿qué cosa? De tipo estadística. ¿Ya? Tendríamos que tener el manual a la mano para ver cómo se soluciona ese tipo de detalle. A ver, a ver, a ver. Vamos con las preguntas. Pregunta número uno. Un ciudadano español residente en el Perú desde hace 5 años adquiere acciones de Alicor en la Bolsa de Valores de Lima, lo que le proporciona el 2% de capital de la empresa. Marque la alternativa que corresponda al texto anterior. Hay que ver ciertos casos. Un residente peruano es aquel que mantiene su centro de interés económico en el territorio, ¿ya? Para una empresa residente es aquella constituida en el Perú y realiza operaciones en el país, ¿ya? Entonces, el residente peruano hace transacciones con una empresa peruana que es residente. Residente y no reside y residente y residente no se anota en la balanza de pagos. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Residente y residente, cosa no se anota en la balanza de pagos. El ciudadano español es considerado residente porque está más de un año. La empresa Alicor es una empresa peruana, es residente. Ambos están actuando como residentes. La pregunta número uno sería la D. Pregunta número dos. Las reservas internacionales ya corresponden a la tenencia de activos financieros de alcance internacional en poder del Banco Central de Reserva. Las reservas están constituidas oro, ya, divisas, depósitos de banco, de primera clase extranjera. Las reservas monetarias juegan un papel de gran relevancia para cancelar, absorber saldos de la balanza de pagos, ejercer control sobre el tipo de cambio, prevenir fuga de capitales, combatir operaciones especulativas. De acuerdo a estas palabras, las reservas monetarias garantizan, primera función del BCR es la estabilidad de la moneda nacional. Ya. ¿Por qué razón, profesor? Porque siempre, en el caso de la producción de soles, siempre se toma como patrón tus reservas internacionales porque tú fijas una determinada producción en cuanto a lo que tienes atesorado.
Ya. Y también la estabilidad de la moneda es una función del BCR. La otra opción, transacciones monetarias, no tiene nada que ver. Equilibrio fiscal del gobierno central, no tiene nada que ver las reservas internacionales. El crédito al sistema financiero no lo hace el Banco Central de Reserva, lo hace la SBS, ya. Gestiona el crédito, ya. Convertibilidad de la moneda nacional de sol a dólar o de dólar a sol. ¿Por qué razón, profesor? Porque las reservas internacionales, en algunos casos, se vende, en otros casos, se compra. Se vende dólares o se compra dólares. ¿Para qué, profesor? Para variar el tipo de cambio. Obviamente que convenga al Perú, entonces ahí estás convirtiendo la moneda nacional de sol a dólar o de dólar a sol, dependiendo si te conviene. Y implica operaciones de compra-venta de dólares. Y tiene que ver con la convertibilidad, tasas de cambio. Entonces, en la pregunta número 2 la respuesta es la C. Vamos a ver la siguiente pregunta. Como efecto del niño costero, en el mes de marzo se produjo desastres naturales en costa norte, sierra central del país, lo que ha dado como resultado millones de soles en pérdidas, en cientos de familias damnificadas. Por tal motivo, el gobierno peruano recibió diferentes aportes de varios países como dinero, ropa, medicinas, agua. Estos aportes de los diferentes gobiernos serán registrados en qué balanza. Ya, acá analizamos las balanzas, ya, y hay una que no tiene contrapartida porque cuando un país te manda dinero como apoyo o te manda donaciones como apoyo, entonces no está esperando que le des algo a cambio. Ya. Entonces, esto de acá no tiene contrapartida, sin contrapartida. Transferencias unilaterales se les llama también a las transferencias corrientes, ¿ya? Cuidado con los conceptos. Transferencias unilaterales. La 3, la respuesta es la A. Pregunta número 4. En el Perú, los gobiernos de los últimos años están promoviendo la diversificación productiva. Es un proyecto que permitirá en el mediano, ¿qué cosa? En el mediano plazo, y no solamente depender de exportaciones de materias primas, sino de productos con mayor valor agregado que podría generar al país mayores ventajas y esto generar algo más, ¿ya? Y la clave en este tipo de pregunta está acá. Vamos a señalarlo. Está diciendo diversificación productiva. Están diciendo que no estás haciendo productos estandarizados ni productos iguales. Te están diciendo que estás haciendo diversificando tus productos. Decir que no son iguales al común denominador. Entonces, tu producto va a tener valor mayor agregado si los diferencias del resto. Y en eso radica el concepto diversificación productiva. ¿Ya? Entonces la respuesta, acá hay absolutas, competitivas y comparativas. La respuesta sería la letra D, competitivas, superávit en la balanza comercial. Pregunta número 5. Las familias ya compran electrodomésticos en Tailandia por 100 millones y ropas de vestir, la producción nacional, por 500 millones, mientras que las empresas mineras invierten en la adquisición de prensas hidráulicas, ya, es una inversión de 300 millones. Alemania incrementa sus pedidos de cobre para la fabricación de circuitos electrónicos para la industria automotriz por
Acá el dato es 200 millones. Ya, acá el dato de acá, mucho cuidado. A veces pasa, pasa estas cosas. Este de acá son 200 millones. El INEI publica las cifras del PBI que alcanzó en territorio peruano 1.500 millones de soles. Juan, calcular el consumo del gobierno. Vamos a calcularlo. Vamos a ponerlo acá. El tema corresponde a variables macroeconómicas. Decimos que PBI viene a ser igual a 1.500. Ya, eso ya lo sabemos. A esto le sumas el consumo del gobierno, le sumas 300, le sumas los 200, ¿ya? Que son sus pedidos, y le restas, ¿qué cosa? Le restas, ya, le restas 100. ¿Qué tenemos de ahí? Bueno, simplemente, ¿qué cosa? Bueno, simplemente despejas, ¿no? ¿Y qué cuánto sale? Y es igual 600. La respuesta sería la letra D. Esto se calcula por el método del gasto, ¿ya? Mucho cuidado, eso ya lo han visto antes. Precio es igual al consumo del gobierno, perdón, el consumo doméstico, ¿ya? Perdón, hay un error, vamos a hacerlo de nuevo. PBI es igual a 1.500 y esto es igual a 500 más G más 300 más 200 menos 100, ¿ya? Entonces acá despejas G, ¿ya? Despejas G y G es igual a 600. Ahí está, me había equivocado. Entonces, el consumo de gobierno es de 600 millones de soles. Respuesta D. Entonces, el PBI es igual al consumo doméstico más el consumo del gobierno, más la inversión, ¿ya? Más las exportaciones menos las importaciones. Pregunta número 6. Durante la primera década del siglo XXI, la tasa de ahorro interno bruto de China superó el 50% de su PBI, lo que representa casi 18 billones de dólares, de los cuales 9 billones se encuentran depositados en bancos extranjeros. En este periodo, las empresas chinas compraron las empresas europeas de fabricación de automóviles y robots. El agregado económico que se podía construir con la información anterior vendría a ser vamos a poner acá la respectiva fórmula. El Producto Nacional Bruto es igual al Producto Bruto Interno más el saldo neto de factores con el exterior. El saldo neto de factores con el exterior, ¿qué me dice? Ya, esto también es igual a, viene a ser la diferencia de inversiones, inversiones de China en el exterior, ya, menos inversiones extranjeras en China.
Mejor dicho, los resultados de la inversión china en el extranjero menos los resultados de inversión extranjera en China. ¿Ya? Si bien es cierto, no nos habla del saldo neto de factores con el exterior, son las siglas SNFX, ya, este, se puede construir la variable Producto Nacional Bruto, solamente tendríamos que decir, ya, básicamente, del PBI, ya, ya, el PBI superó 50% su PBI, ya. Acá no podemos llegar a un dato numérico porque no nos están diciendo cuánto invierten en empresas, digamos, en empresas chinas, que los chinos han comprado a europeos. No nos dan ese dato. Sin embargo, si nos darían ese dato, podríamos calcular el Producto Nacional Bruto. 6 sería la B. Pregunta número 7. Señala lo correcto sobre la deuda pública. Es la ley del Estado que se encarga de organizar los ingresos y egresos y gastos. Falso. B. Es el conjunto de obligaciones. Ya. Es el conjunto de obligaciones financieras contraídas por el Estado con gobiernos e instituciones del exterior y con entidades nacionales, deuda externa y deuda interna. Suma la deuda pública total. Ese es verdadero, la B es verdadero. Es un problema fundamental de los países subdesarrollados. Ya lo había dicho al inicio de clase. Sí, claro, de los países subdesarrollados, pero también los países ricos tienen deudas más voluminosas que los países subdesarrollados, ¿no? Solamente que utilizan su manifestación del dominio económico financiero a través del FMI para causar problemas en países desarrollados. El país que tiene una mayor deuda pública en el mundo es Estados Unidos, y Estados Unidos no es un país subdesarrollado, ¿ya? Entonces ahí esa sería falsa. La D se origina por las diferencias de capital productivo de las diversas economías. Estás comparando economías. Para comparar economías no necesitas deuda pública, necesitas la balanza de pagos. Eso lo estaba comentando. Pues la pregunta 7 sería la letra B, 8. Él será en una situación de crisis económicas grave caracterizada por una disminución generalizada, ya, y sostenida en el tiempo, tanto de producción como de consumo, y va acompañado de un alto grado de desempleo, continuos cierres y quiebres de empresa. El ejemplo típico de los años 1930, una grave crisis económica en los países industrializados, que fue especialmente grave en Estados Unidos, donde su PBI se redujo en 35% y la tasa de desempleo llegó a 25%. Ahora, ustedes se dan cuenta que los vinculamos este planteamiento de ejercicio a otro tema que hemos visto en la semana, ¿ya? ¿Cuáles son estos temas? La ley de Okun, ¿ya? Esta acá relaciona la producción con el empleo, relaciona la producción con el empleo, ¿ya? Ambas, ambas son, ambas son direct, ambas tienen relación directa, ¿ya? La ley de Ocum.
¿Qué más nos damos cuenta? Ya que a partir de esta situación en los Estados Unidos, década de los 30, en Occidente estaban preocupados y en el otro lado del mundo estaban festejando. Parecía que el capitalismo iba a llegar a su fin y apareció la figura de John Maynard Keynes, ¿ya? Y John Maynard Keynes, para salir de la depresión, básicamente a través de sus estudios de la teoría económica, sobre todo del empleo, propone que el Estado emite políticas a favor de la economía para poder regularlas. Si un Estado regula su economía para, en este caso, evitar que Estados Unidos vuelva a la depresión, se entiende que el Estado tiene que hacerse más grande. ¿Por qué razón, profesor? ¿Quiénes aplican las políticas económicas? Necesitarías más ministerios. Y poner un ministerio no es barato. Poner un ministerio pues, te hace caro. Entonces, de ahí el planteamiento de Germain Keynes, que se ha aplicado por algunos países del hemisferio, ¿no? O sea, toman lo positivo como una propuesta. Hay fases en el proceso del ciclo económico: depresión, recuperación, auge, recesión. Vamos a ver otras preguntas más adelante. Pregunta número 9. De acuerdo a los ciclos económicos, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Un ciclo consiste en un periodo de expansión y otro de recesión o contracción, ya, con respecto al PBI potencial. Ya, hay que también decir que las crisis económicas son grandes perturbaciones en el equilibrio económico caracterizadas de depresión en un momento y en otro momento desarrollo económico. El desarrollo económico va de la mano de la calidad de vida. En el primer caso es verdadero. La crisis económica son grandes perturbaciones en el equilibrio caracterizadas por una contracción, ¿ya? En la economía, ¿ya? Esta es falsa. Pregunta número 3. El crecimiento económico se mide por una variación del porcentual del PBI. Aquí falta un datito. En la tercera opción es el PBI real, ¿ya? Solamente a través del PBI real puedes hallar el crecimiento económico. Aún así, le pongo verdadera, ¿ya? No están, digamos, diciendo que es real o nominal, ¿no? Pero asumimos que eso es el valor real. Cuarto, el desarrollo económico es aquel aumento en la producción, pero también de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, ¿no? Acá hay una palabra que se llama calidad de vida y muchas veces el país puede crecer económicamente, pero que el país crezca económicamente no necesariamente significa que hay más desarrollo económico. Hay más desarrollo económico cuando las autoridades de turno utilizan ese dinero del crecimiento económico y lo transforman en desarrollo económico, ¿ya? Y esto también está vinculado a las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque el Objetivo de Desarrollo Sostenible está vinculado a la calidad de vida. Y la calidad de vida de una persona también depende de la calidad de vida de mi entorno. Y cuando hablo de entorno, hablo de un aspecto social y también de un aspecto medioambiental, también de un aspecto personal. Hay salud, educación, alimentación, ya muchas cosas. Trabajo decente, manejo del medio ambiente, ya. Todos esos nos hablan las ODS, que supuestamente están dirigidos al 2030, ya. Ya sabemos que no se va a cumplir ciertas cosas, pero ahí está pues la propuesta.
Esta es la B, 9B. Pregunta número 10. El crecimiento económico es el crecimiento de la producción de un país en un periodo determinado a través de la variación porcentual de él. Asimismo, el desarrollo económico es el proceso por el cual una economía logra modernizar su estructura productiva en base a e incrementando la productividad de sus factores productivos, logrando una estabilidad que se traduce en una mejor calidad de vida. Ya. Entonces estoy vinculando el desarrollo económico, lo estoy vinculando a la calidad de vida. Ya. El crecimiento económico a través del PBI, ¿no? Faltaría ahí poner PBI real, ¿ya? Un desarrollo económico es un proceso por el cual una economía logra modernizar su estructura productiva luego de aplicar reformas en la estructura productiva en base a innovación, innovación tecnológica, incremento de la productividad de sus factores productivos. O sea, la tecnología hace que el factor capital, el factor trabajo, el factor naturaleza tengan un mayor rendimiento en su uso, en la creación de bienes o en en la generación de los servicios, ¿no? Porque no se equivoquen. El PBI no solamente es de bienes, el PBI es de bienes y servicios. Y la innovación pasa de aplicar técnicas innovadoras y esas técnicas son tecnologías y la innovación viene a ser ¿qué cosa? La innovación viene a ser lo novedoso, ¿ya? Entonces, en esta pregunta 10 la respuesta sería la B. Pregunta número 11. Con el tiempo, con el tiempo, la gente ha llegado a depender más de los bienes producidos en el mercado y menos de los bienes que ellos producen ellos mismos. Por ejemplo, las personas ocupadas y con altos ingresos, en lugar de limpiar sus propias casas, contratan personas para que se las limpien. Por eso este cambio tiene que... Acá hay algo muy interesante. Las personas ricas pueden generar aumento en el PBI, como les había dicho en la diapositiva anterior, no necesariamente generando bienes, sino generando servicios, pero bienes finales y servicios finales. Si es un panadero, el aporte del PBI por la venta de panes, ya, porque el pan está dirigido a un consumidor final, ya. Si nosotros hablamos de casas, ya, que se hacen con cemento, ese cemento no forma parte de la contabilidad del PBI, porque ese cemento se usa en la construcción de la casa. Y el PBI que yo tomo en cuenta es el precio de la casa nueva, ya, porque se está usando el PBI, está usando un bien, que en este caso es intermedio, que no se anota para el cálculo del PBI. En los casos de los servicios son los servicios finales. Si se da a un consumidor final, el consumidor del servicio son ellos mismos, pero quienes hacen los servicios son las personas que limpian casas, ¿ya? Entonces, como esto se da en el interior de la economía, causa un incremento en el PBI, ¿ya? Tendríamos que registrarlo. La alternativa de esta pregunta vendría a ser la letra B, ¿ya? En diciembre de 1994, el Banco de México agotó sus reservas internacionales, tratando de mantener el tipo de cambio fijo, causando una fuerte devaluación del peso mexicano, lo que provocó un incremento de la deuda en dólares en corto plazo de los bancos que no pudieron cumplir sus compromisos, con lo que se inicia una reducción de la producción. Esto puede terminar en una, ya, analicemos las respuestas.
si la deuda está en dólares, ya puede haber crisis por riesgo cambiario. Eso ya lo hemos tratado al inicio. Crisis por riesgo cambiario. ¿Qué quiere decir? Tu deuda, ya, tu deuda está en dólares. Tu deuda no está en pesos mexicanos, ya. Entonces, si tu deuda aumenta y el tipo de cambio de dólar a sol, de dólar a peso mexicano aumenta, entonces tu deuda se está incrementando, ¿ya? Entonces, eso es peligroso porque vas a terminar en una depresión. ¿Por qué razón? Porque para cumplir tus obligaciones vas a tener que generar riqueza interna, ¿ya? Y lo más probable es que la sociedad, en este caso, use dólares que pesos mexicanos devaluados. Ustedes deben de saber que la devaluación se da por iniciativa del gobierno, porque una cosa es devaluación del peso mexicano y otra es una depreciación, ¿ya? Acá es devaluación. Ya, la alternativa de la 12 sería la A. Ya, entonces acá vamos a escribir algo para que les ayude a discernir. Primero comenzamos, tenemos una recesión, esto acaba en una depresión, luego viene la recuperación, de ahí viene el auge, ¿ya? De ahí viene qué cosa, regresa la recesión, ¿ya? Luego tenemos depresión, ¿ya? Luego tenemos recuperación, luego tenemos auge. ¿Se dan cuenta? Estoy repitiendo el ciclo, por algo se llama ciclo. Estos ciclos económicos tienen una característica, tienen forma ondulatoria y además son no periódicos. Cuando digo que son no periódicos, el auge puede durar un año, ya, y la recesión puede durar 5. No duran igual tiempo. No se sabe en qué momento aparecen. Se parece a un terremoto. Todos acá sabemos que, según los entendidos del tema, va a haber un terremoto en la ciudad de Lima muy próximo, pero no sabemos cuándo. Igual los ciclos económicos. Profesor, ¿el análisis de dónde empiezo? ¿De una depresión o de un auge? ¿Ya? Ya, y ahí esa es la pregunta que generalmente se hacen los estudiantes, ¿no? O sea, ¿partes de un auge? Porque si partes de un auge, no sabes que estás en un auge. Entonces tienes que partir de un periodo de transición. Y acá yo veo dos, la recesión y la recuperación. Solo que la recesión es a la baja, ¿ya? Y la recuperación es a la alta. La pregunta número 12 sería la letra A. Pregunta número 13. Para evaluar el desarrollo humano, el dinero es otra de las principales actividades, principales cosas que se tienen en la cuenta a la hora de valorar la calidad de vida de un país utilizando el o la. Obviamente, en un país donde apenas hay paro y que los sueldos son dignos, hay una calidad de vida mínima garantizada. Nos habla de desarrollo humano, ¿ya? Hay un término acá que se llama IDH, Índice de Desarrollo Humano. Ya, yo quiero saber el desarrollo humano, pero en estos casos yo voy a hablar de tres cosas, ¿ya? Primero tenemos esperanza de vida al nacer, esperanza de vida, ¿ya? También tenemos logro educativo, educativo, y también tenemos cosa, PBI per cápita, ¿ya? Entonces, nos están diciendo que el dinero está
Es una de las cosas que se tienen a la hora de validar la calidad de vida de un país. ¿Ya? ¿Y el dinero dónde está? Bueno, el dinero, propiamente dicho como dinero, está acá, en el PBI per cápita. Gente con más ingresos en un país tendrá un PBI per cápita mayor al que tiene el Perú, ¿ya? Genera desigualdades, sí, porque esto es un valor que es promedio para toda la población en extrema pobreza, en holgura y en riqueza. A todos se les mete en un mismo saco, pero sigue siendo un indicador, ¿ya? Porque se compara con otras variables, como estamos viendo acá, esperanza de vida, logro educativo, y estos son ingresos por año anuales, ¿no? Simbólicamente, ya sabemos que no es así. La pregunta 13 sería la C. Pregunta número 14. La teoría de los establece que un país con menores costos relativos, ya, de un determinado bien podrían obtener beneficios, aun cuando tiene desventajas absolutas. Acá hacemos alusión a David Ricardo, ya. Quien nos habla de ventajas absolutas es Adam Smith, cuando nos dice que si el país tiene mayor potencial de fabricar un producto A en fabricar un producto B utilizando los mismos recursos, solo que para un país le resulta más fácil, a ese país que le resulta más fácil hacer los productos, tiene la ventaja absoluta frente a otro que no lo tiene, ¿ya? Y teniendo los mismos recursos, pero no tiene la misma productividad por otras razones. En el caso de David Ricardo, ventajas comparativas. Los costos de producción están asociados a los costos de oportunidad, que son costos relativos. El país debería especializarse en la producción y exportar aquellos bienes que en los que son comparativamente más eficientes que el resto del mundo. Es eficiente traer lúpulo de Argentina para, en este caso, esta empresa, cervecería compañía de cervecerías Bacus, ¿no? Que es muy conocida en el país, que algunos lo vinculan con un monopolio, pero que no es monopolio porque también existen otras marcas. Ya, bueno, es su especialidad, es una empresa enorme. Ya, trae lúpulo al extranjero, costo de oportunidad. Lo puede sembrar en el Perú a través de una empresa subsidiaria, sí, pero los costos serían más altos. Por eso dice, habla de costos de oportunidad, porque le conviene tomar otra opción, ¿no? Porque el costo de oportunidad es un concepto donde tienes que elegir opciones. La opción que sacrificas versus la opción que eliges. Entonces, aquí para sacar provecho de las cosas, costo de oportunidad, traigo productos baratos en el extranjero como insumos. La alternativa sería la letra E, ventajas comparativas, la de Ricardo. A ver, tenemos pregunta número 15. Relacione correctamente los siguientes enunciados según corresponda de los principales productos de exportación e importación y marque la respuesta correcta. Combustible, soya y trigo. Estos son insumos para la industria. ¿Por qué razón, profesor? Las empresas mineras que se instalan en la serranía de los países que están lejos de las ciudades, ¿ya? No hay cableado eléctrico que llegue a los campamentos mineros. ¿Cómo generan energía eléctrica? Hay turbinas que generan energía eléctrica gracias al consumo del combustible. Ya son insumos para las industrias. La soya también es un insumo para ciertos productos, algunos conocidos como leche de soya o carne de soya. El trigo es usado para el pan.
En este caso, ya, la uno es la C, insumos, mangos, uva, arándanos. Estos son productos no tradicionales, ya. mm, no tradicionales en el sentido de que no se han exportado en las últimas décadas, sino son de décadas recientes. Sin embargo, si quiero hacer un análisis más profundo, estos mangos, uvas, arándanos también podrían comercializarse, si es que no se está haciendo en el ejercicio, como conservas. ¿Conservas de qué, profesor? Conservas de frutas. La 2 es la A, la 3 de cajón es la D, productos tradicionales. Desde el momento que ponen ahí minerales, ya sé que son productos tradicionales, ¿ya? Mm, Cuarto, los medicamentos cosméticos son bienes de consumo, pero no son bienes de capital. Porque si fueran bien de capital, el cosmético me ayudaría a producir otros bienes. El cosmético no te ayuda a producir nada, es una cuestión de estética. Los medicamentos no te ayudan a producir nada. Básicamente es mejorar tu salud. La 15 es la D. Pregunta número 16 que tenemos acá. El incremento de las exportaciones totales podría generar los siguientes efectos. Seleccione y marque la respuesta correcta. Apreciación de la moneda nacional. Ya. Si nosotros exportamos productos, ingresan dólares a la economía peruana. Si los dólares ingresan de manera masiva, el dólar se deprecia frente al sol. Es decir, lo inverso. El sol se aprecia versus el dólar, ¿ya? O sea, una cosa es depreciación y la cosa es apreciación. Son fenómenos opuestos. Entonces, si el dólar se deprecia, el sol se aprecia. Disminución del PBI. Bueno, esa de ahí sería falsa. Más bien, las exportaciones aumentan el PBI, ¿no? Según el método del gasto. Y ustedes ya saben el método del gasto. Digamos que entre el método del gasto y el método del ingreso, una pregunta común es el método del gasto. PBI, PBI igual al consumo más el gobierno, más el consumo del gobierno, más la inversión bruta, más la exportación, mm, a ver si no me equivoco, menos la importación, exportación, importación. Así de simple. La uno verdadero, la 2 falsa, la tercera disminución de la tasa de desempleo verdadera. Aquí también hay que tomar en cuenta quién crea más trabajo, una empresa exportadora, una empresa distribuidora de productos. Las empresas exportadoras generan más trabajo que las distribuidoras, ¿no? Una está vinculada a una exportación y otra está vinculado a una importación. La tercera sería verdadera. La cuarta, aumento del tipo de cambio. Si el sol, primera alternativa, se está apreciando con respecto al dólar, ¿ya? Ya. Entonces, ese dólar vale menos soles. Y si el dólar vale menos soles, entonces hay un aumento del tipo de cambio. ¿Ya? Que tenemos como conclusión? Un aumento de las exportaciones genera mayor ingreso de divisas en la economía nacional, teniendo como efecto presiones hacia una disminución del tipo de cambio, que contribuye además al aumento del Producto Bruto Interno. La alternativa es la C, de la pregunta 16.
Pregunta número 17. Sobre la balanza en cuenta financiera, señale verdadero o falso según corresponda y marque la respuesta correcta. Pregunta número 1. ¿La inversión extranjera directa se registra en los capitales de corto plazo? Falso. Se registra en capitales a largo plazo y la inversión extranjera directa nos dice que, vamos a ponerlo por acá, es importante, inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. ¿Esto qué te dice? ¿Ya? Son inversiones que captan más del 10% de participación, más del 10% de participación en el patrimonio, patri- patrimonio de la empresa, ya tienen derecho a la gestión de la misma. En todo caso, la primera sería falsa. Se registra la amortización de la deuda externa. A esa sí es verdadera, ¿ya? Esa es verdadera. ¿Por qué razón, profesor? En la balanza de cuenta financiera, lo vuelvo a escribir, balanza de cuenta financiera. Estoy diciendo que aquí solamente ves inversiones, ves préstamos y ves amortizaciones. ¿Ya? La alternativa 3 se incrementa si los capitales nacionales se invierten en el exterior. Ya, eso es falso, es al revés. ¿Ya? 4. Los capitales golondrinos de paso ya pueden generar la volatilidad en el tipo de cambio. Esto cuando los montos de los capitales de corto plazo son grandes, ¿ya? Que pueden ser grandes. El hecho de que sean chicos no significa que sean pequeños. O sea, digamos, el hecho de que sean a corto plazo, menor de un año, no significa que sean inversiones pequeñas. Pueden ser inversiones grandes. En el caso de la 3, la F. En el caso de la 4, la B. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La D. Pregunta número 18. Con respecto a la cuenta corriente de balance de pagos, ¿es correcto afirmar que las utilidades canalizadas al país de origen se registran en transferencias corrientes? Falso. Las utilidades se registran en la balanza de renta de factores, no en la balanza. Acá están diciendo transferencias corrientes. Ahí solamente se ponen remesas y donaciones. Ahí las utilidades, balanza renta factores, factor trabajo es un factor productivo, perdón, factor empresarial te genera utilidades, es un factor productivo moderno. La primera es falsa, la segunda también es falsa porque las transferencias corrientes ya no tienen contrapartida y no tienen FOB porque no se desplazan físicamente. Bueno, en el sentido de que elevan su costo, la 3 será positiva
siempre y cuando la balanza comercial se registre en un superávit. Ya, esto no siempre se cumple. ¿Por qué razón, profesor? Vamos a ponerlo por acá. Nosotros sabemos que la balanza de pagos es igual a la balanza de cuenta corriente, que esto al mismo tiempo es igual a la balanza comercial, más la balanza de servicios, más la balanza renta de factores, ¿ya? Más la balanza de transferencia corriente. Son subbalanzas. Y dentro de esto encontramos una balanza en cuenta financiera más una balanza de financiamiento seccional más una balanza de errores o omisiones, ¿ya? Y la variación en estas balanzas me genera, me genera de la suma de los ingresos y egresos de los resultados de estas balanzas, me genera l- l- la balanza total, ¿ya? Y el cambio en la balanza total de las reservas totales pueden aumentar o no las reservas internacionales. La 3 es falsa. La número 4, el turismo y el transporte, son partidas de la balanza de servicios verdadero, le hemos hablado, ¿ya? La pregunta número 18 es la A, la pregunta 4. 18, la A, solo 4. Pregunta número 19 con respecto al PBI, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ya, la primera proposición es la siguiente. El PBI real toma como referencia los precios del año base verdadero. El PBI nominal no considera las variaciones de los precios fijos, de los precios, las variaciones de los precios. Ese es falso. Al contrario, un PBI nominal sí considera el cambio de precios por los cuales está afecto a la inflación. El PBI real no está afecto a la inflación. Pregunta número 3. Los efectos de la inflación se ven registrados en el PBI real, falso, sino en el PBI nominal. 4. El incremento del PBI nominal responde únicamente al incremento de la producción. Ese es falso. ¿Por qué razón, profesor? Porque los productos y servicios pueden venderse a precios más caros y eso eleva el PBI, pero no se están produciendo más. Se produce lo mismo, pero más caro y por eso aumenta el PBI y en este caso corresponde al PBI nominal. La pregunta 19 tendría como respuesta la letra A. Pregunta número 20. Durante el año 2020, la inversión extranjera directa cayó en 72% dentro del primer semestre, siendo la suspensión de proyectos mineros un factor que influyó en cada caída, en esta caída, en la cual es la mayor registrada en la región, reportó la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Según esta noticia, podemos afirmar que bueno, ya les había indicado que la balanza de cuenta financiera, ahí solamente vamos a encontrar inversiones, préstamos y amortizaciones. Los intereses de las inversiones no lo encontramos en la balanza de cuenta financiera. Los intereses de las inversiones lo encontramos en la balanza de renta de factores productivos. Factor gestión empresarial, ¿ya? Mucho cuidado, ya, acá la pregunta 20 sería la 4, la balanza de cuenta financiera se verá afectada. Bueno, la respuesta es la 4. Estas alternativas pueden tomar foto, lo voy a copiar en el chat respectivamente.
Vamos a copiarla en el chat. Bueno, ya están las preguntas en el chat. Voy a cambiar de aula. Nos vemos la próxima semana con algunos de ustedes. Vayan directo a casita, si no están por ahí. 14 de febrero.